Mis hermanos, qué alegría y qué gozo volvernos a reunir. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día de contentamiento en el Señor porque pues nos acercamos a Dios como hermanos, como iglesia, como familia del Señor aquí en la tierra. Así que estamos dispuestos para el Señor. Hoy es el día donde el Señor va a recibir millones de oraciones, millones de peticiones, millones de gratitud de la tierra, las suyas y las mías. Y con todo el corazón le decimos al Señor que gracias, gracias por una semana más. Gracias por el cuidado que Él está teniendo para con nosotros. Gracias porque cada día Él vela por su iglesia aquí en la tierra. Vamos a orar. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes y quiero pedirles que vayamos a la Biblia, Salmo 108, libro de los Salmos, capítulo 108. Sean todos bienvenidos, los niños, los jóvenes, las familias, todos los hermanos que ahora estamos en esta disposición de corazón para el Señor. Quiero que leamos la palabra del Señor. Dice así la Biblia: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Hemos leído tu palabra en esta tarde. Hemos, Señor, colocado delante de ti nuestro corazón. Hemos rendido nuestra vida a ti durante esta semana. Y hoy todos tus hijos nos rendimos para tributarte la adoración, la exaltación que tú te mereces. Gracias porque después de una semana el corazón se alegra, el corazón se goza, el corazón te expresa la gratitud porque has sido bueno con nosotros en esta semana. Has bendecido nuestra casa, has bendecido nuestra familia, has bendecido el trabajo, el estudio, nos has guiado en cada instante, has puesto el pan sobre nuestra mesa, has escuchado nuestra oración, hemos podido orar por otros, interceder por otros. Gracias, Dios, por escucharnos. Así que ahora que tu pueblo está dispuesto para ti, nuestro corazón anhela y desea que tú, oh Dios, extiendas tu mano sobre nosotros, nos fortalezcas, nos ayudes, nos apoyes y llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de esa gracia maravillosa que sostiene. Llénanos de tu sabiduría para entender, para comprender tu buena voluntad. En tus manos, Señor, en este momento, encomendamos este servicio. Encomendamos nuestro corazón. Todo lo que vamos a hacer ahora, lo encomendamos a ti. Y le pedimos al Espíritu Santo
que nos llene de Él, que nos guíe, que nos dirija, que Él haga su voluntad en nuestras vidas hoy. Así que nos unimos a los miles de iglesias, millones de cristianos que levantan su voz en alabanza, en adoración al que vive para siempre. Levantamos nuestra voz de gratitud para decirte: Dios, bueno eres tú para con nosotros. Grandes y maravillosas son tus obras. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el tiempo que hoy vamos a compartir contigo. Nos rendimos de corazón para tributarte todo lo que tú mereces. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a alabar a Dios. Hay dos cánticos en esta tarde que usted y yo, pues ya lo hemos cantado y nos hemos sentido muy contentos cantando esos hermosos cánticos. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Una vez, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Señor, gracias por las maravillas que has hecho en esta semana que ha pasado. Lo que has hecho en el mundo, lo que has hecho en Colombia, lo que has hecho en cada familia, en cada hogar, lo que has hecho en la iglesia de Jesucristo en la tierra, lo que has hecho en la vida de tantas personas que trabajan y laboran para el bien de otros, lo que has hecho en los que han estado allí, Señor, enfermos, esperando ese milagro, esperando esa sanidad. Son grandes las cosas que tú has hecho durante esta semana. Por eso podemos cantarte: cantad a Jehová cántico nuevo. Gracias, Señor, porque grandes son tus obras, grandes son tus maravillas. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que hay esa canción muy linda: fija tus ojos en Cristo. Fija
Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra que caminar en este mundo, caminar en la fe, caminar en la esperanza, es caminar poniendo los ojos en Jesús. Gracias porque Él es nuestra guía, Él es nuestro ejemplo, Él es quien quiere guiarnos y dirigirnos. Así, Señor, cada día queremos mirar a Cristo, levantar nuestros ojos a Cristo y poder seguirle a Él. Gracias, Padre, porque en la tierra no hay nada que sea como Jesús. Lo terrenal es terrenal, lo espiritual es espiritual. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Estamos preparados para compartir la palabra del Señor, pero antes vamos a estar orando como lo hacemos siempre. No podemos perder ese interés de seguir apoyando a tanta gente con la intercesión de la iglesia. Así que quiero animarles a que nos unamos ahora en un momento de oración al Señor. Oremos. Padre del cielo, muchas gracias. Hoy una vez más nos reunimos alrededor de Cristo, muy conscientes de la presencia de Cristo en nosotros y en medio de nosotros, muy conscientes de que el Espíritu Santo es quien guía y dirige en este momento este servicio, nuestra oración de intercesión. Gracias te damos, Señor, en primer lugar, por permitirnos como iglesia haber orado en esta semana. Gracias porque has llenado nuestro corazón de ese deseo de ver tu obra en la vida de tanta gente que necesita de ti. Gracias por nuestros médicos, por nuestras enfermeras, por nuestros especialistas, por todas esas personas que en el mundo están atendiendo como médicos a tanta gente que está necesitada por esta pandemia. Oramos por ellos en acción de gracias por lo que tú estás haciendo a través de ellos. Síguelos bendiciendo. También, Padre, oramos por todas esas personas que están bajo el efecto de esa pandemia, de ese virus, para que te compadezcas de ellos. Qué bueno que cada día estamos escuchando cómo se van recuperando más personas. Gracias a ti, Señor. Gracias a esa oración que la iglesia hace a ti, pidiéndote que tengas misericordia y compasión de toda esta humanidad. Gracias por el presidente, por los alcaldes, por los gobernadores, por los campesinos, por los agentes del orden, por los barrios pobres y necesitados, donde hemos visto, Señor, un buen progreso, cómo se ha detenido un poco ese avance. Gracias por eso. Gracias también por las cárceles, los presos. Gracias, Señor, porque nos has brindado el alimento por esos lugares donde podemos conseguirlo. Gracias, Padre amado, por cada ciudad de Colombia donde hemos visto que esa pandemia también de alguna medida ha venido cediendo poco a poco. Dios que estás en el cielo, no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de interceder, no vamos a dejar de colocarte a este mundo tan necesitado de ti, Señor. Este mundo sin ti está perdido. Este mundo sin ti no hay horizonte. Por eso, Señor, oramos para que en este tiempo el evangelio llegue a tanta gente, la misericordia tuya llegue a tanta gente. Gracias por la obra del Espíritu Santo que sigue manifestándose en cada vida, en cada pedacito donde hay una familia, un hogar, donde hay personas necesitadas de ti. También, Padre, queremos darte gracias por esa pandemia por la cual oramos para que un día pueda desaparecer. También te damos gracias
por esa vacuna, por ese personal científico, médico, que están todos los días trabajando allí hasta que veamos realmente esa gran respuesta, porque eres tú el que permites que eso pueda darse para beneficio de esta humanidad. Ahora, Señor, queremos decirte con todo nuestro corazón, ten misericordia de Cartagena, ten misericordia de Colombia. Mira, Señor, todo este proceso nuevo que ha empezado, donde las empresas, los negocios han venido abriéndose. Oramos para que en esa misma medida también haya cuidado y protección de la gente. Gracias, Señor, porque nos permites orar aún por esos detalles. También queremos en este momento orar por la situación del país, por la situación de orden público en Colombia. Padre, te pedimos que las personas puedan tener un poco de prudencia, de sensatez, de no dejarse llevar por situaciones que pueden ser más lamentables. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo, tenga a bien que toda esta confrontación y esos actos tan difíciles puedan pararse, y que cada persona pueda pensar de qué manera más bien puede ayudar y no tomar una acción que puede ser un peligro para muchas personas. Muchas gracias, porque nosotros como iglesia que estamos en este país oramos con preocupación por estas cosas. Oramos para que cuides de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos, de nuestras familias. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos médicos, profesionales que están ejerciendo su carrera en medio de esta pandemia. Por favor, ayúdalos, dales la fuerza espiritual que necesitan, la fe que necesitan, el vigor que necesitan, la sabiduría que necesitan. Dales palabras para hablarle a tantas personas en medio de esta situación. Padre, que ellos como médicos y profesionales cristianos en tantos campos también puedan ser esa pequeña luz que dé algún interés a otros de pensar en Dios, de pensar en la Biblia, de detenerse a reflexionar en lo importante que es acercarnos a ti en este tiempo. Padre, encomendamos todas estas peticiones que hemos hecho por tanto tiempo, pero que la hacemos con la convicción que te agrada, y que podamos orar por otros, y que podamos interceder por los que no conocemos, y podamos interceder por los que están en situaciones tan difíciles. Muchas gracias. Ahora, Padre, bendiga la iglesia, bendiga a los hermanos, bendiga la vida espiritual de la iglesia. Bendice, Señor, la vida de oración de la iglesia. Bendice la manera como los pastores y los líderes están hablando a los hermanos, están comunicando la verdad bíblica a los hermanos. Bendice todo ese esfuerzo, pero sabemos que son millones y millones de creyentes que todos los días estamos clamando a ti hasta que al fin veamos que esta pandemia empiece a desaparecer. Por lo tanto, te damos gracias por los que hasta hoy tú has guardado, por los que hasta hoy tú has protegido, toda familia, toda persona. Gracias por esa protección. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en este momento vamos a colocar nuestra mente, nuestro corazón a la voluntad del Espíritu Santo para que nos ayude en este párrafo tan maravilloso de Mateo capítulo 1. Por favor, acompáñeme. Mateo capítulo 1, del versículo 18 hasta el versículo 25. El tema es conociendo la vida y el carácter de Jesús. Ese es el tema principal. El tema principal es
conociendo la vida y el carácter de Jesús. Pero en cada estudio vamos a tener un subtema que vamos a hablar de lo que Dios va haciendo poco a poco para ir aprendiendo en ese gran proyecto que Dios estableció en el cielo, que fue la salvación de la humanidad. Hoy vamos a leer del versículo 18 al versículo 25. Leamos la palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Qué gran cuadro tenemos aquí. Hay una verdad bíblica que nosotros hemos aprendido, y es: lo que Dios no pudiera hacer, menos lo haríamos nosotros. Pero hay algo que Dios no puede hacer, y lo puede hacer todo. Pero hay cosas que solo Dios puede hacer, que nadie más pudiese pensar hacer. Este párrafo del versículo 18 al 25 es un hecho de cómo Dios trabaja de una manera especial para cumplir su plan y su propósito. Lo he llamado la obra sobrenatural de Dios. La obra sobrenatural de Dios. Del versículo 18 al versículo 25. ¿Por qué la obra sobrenatural de Dios? Veamos. En primer lugar, debemos entender que este pasaje nos está hablando de dos personas: José y María. Dos personas con una tradición, porque eran judíos. Dos personas cuyo vínculo era un vínculo sentimental de compromiso. Tanto María como José fueron educados, formados conforme a la ley del Señor. La educación de los judíos empezaba desde niño en el hogar y se usaba la ley. Tanto María como José fueron educados en la ley del Señor, en el Antiguo Testamento. Ahora, si usted observa, el versículo 18 empieza hablando de un hecho sorprendente, y es la obra del Espíritu Santo en María. Pero para poder comprender esto, porque en los versículos que vamos leyendo, vamos encontrando ciertos detalles que nos llevan a hacer muchas preguntas. Y uno de esos detalles interesantes es cómo José y María habían llegado a un grado de su relación sentimental de alto compromiso en matrimonio. Mira lo que dice la palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, así lo narra Mateo. Estando desposada María, madre, con José, desposada.
¿Qué significa la palabra desposada? En el Antiguo Testamento y la costumbre judía, habían 3 pasos. Paso número 1 era conocerse y hacerse una promesa. Se conocían y hacían una promesa. Empezaba una relación. El segundo paso, conforme a la costumbre de los judíos, era que llegaban al desposorio, o sea, como dice la palabra del Señor, estando desposados. Después de ese tiempo de conocerse, después de ese tiempo de darse la promesa como novios, de compartir juntos, venía el tiempo del desposorio. Ese tiempo era muy interesante, porque las 2 familias se reunían, la familia de José y la familia de María, y habían testigos de parte de la familia de María y testigos de parte de la familia de José en esa reunión tan especial, porque el desposorio empezaba con una celebración de familia. Los padres se involucraban en la relación de sus hijos. Así que en ese tiempo del desposorio se daba algunos detalles que sellaban el compromiso. Un anillo de oro o una prenda, o si no había ninguna otra prenda, había un acta escrita en la cual el compromiso de matrimonio era fiel y eso nunca se iba a romper. Así que cuando dice la palabra de Dios, estando desposada María su madre con José, estaba en el tiempo de el desposorio y el matrimonio. Ese tiempo en que empezaba el desposorio hasta el matrimonio, de acuerdo a la ley judía, a la costumbre, demoraba un año. Un año. Durante ese año, la pareja cada día iban preparando su matrimonio, su boda. Pero fue en ese tiempo, fue en ese año, entre el desposorio y el matrimonio, donde el Espíritu de Dios llega. O sea, donde el plan de Dios empieza a ejecutarse en la persona de María, que sería la persona escogida por Dios, el instrumento del Señor, para que en el vientre de María se formara la persona del Señor Jesucristo. Por eso dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Qué significa? Antes que se juntasen. Entre el desposorio y el matrimonio había un año. Después de ese año, se juntaban en matrimonio y empezaban a vivir como marido y mujer casados, realmente con la bendición, la aprobación de los padres. Por eso, María nunca fue tocada por José, sino o no sería tocada por José, sino hasta después del matrimonio. Observen algo interesante. Durante ese tiempo, dice, se halló que estaba concebida del Espíritu Santo. En otras palabras, antes del matrimonio, en ese lapso de tiempo de un año, María queda embarazada. Pero queda embarazada de la manera sobrenatural, el milagro que el Espíritu Santo hace en María. Aquí hay un detalle interesante. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios textualmente que Jesús nacería de una virgen. Por consiguiente, todos los padres judíos guardaban a sus hijas por si de pronto
Una de ellas sería la escogida para que el Mesías viniera a través de sus hijas. Ahora, pensemos, ¿cuánta formación bíblica había en María? ¿Cuánta formación bíblica en José? Fueron levantados en la tradición hebrea, en la enseñanza de la Biblia. Ahora, María fue la escogida del Señor para ello. Ella no lo sabía. La Biblia no nos habla mucho de María. La Biblia no nos habla mucho de José. Solamente Mateo nos muestra esa pareja comprometida en matrimonio y que de pronto aparece María embarazada porque el Espíritu Santo escoge a María y coloca esa semilla, la persona de Cristo, en su vientre y ella queda embarazada. Ese es un hecho sobrenatural. Ese es un hecho milagroso. Nadie más podía hacerlo en la humanidad y menos en esta tierra. Solo el Señor. Así que antes que ellos se juntasen, que ellos se casasen y comenzaran a vivir juntos, fue que María sale embarazada. Observemos un detalle. Versículo 19. José, y aquí vemos una reacción natural, una reacción normal. José, su marido, ojo con esa palabra, José su marido. ¿Por qué en vez de decir José su prometido, dice José su marido? Pues muy bien, para los judíos, cuando en ese tiempo del desposorio, cuando había esa reunión especial entre las dos familias y se entregaban los presentes para sellar el compromiso, el desposorio a la final llevaba el matrimonio. Para los judíos, ellos prácticamente quedaban casados, solo que faltaba la ceremonia. No convivían juntos, no vivían juntos. Simplemente quedaba sellado el compromiso de matrimonio. Mateo lo usa como su marido. No vivían juntos, dando a entender cómo el compromiso ya era evidente para el matrimonio. Así que no hay ninguna relación de José con María para que ella saliera embarazada. La Biblia dice es obra del Espíritu Santo de Dios. Y esas son las cosas maravillosas que notamos. Esos son los detalles, la acción de Dios, el poder de Dios, la manifestación de la soberanía de Dios. Dios quiso escoger a María porque Él quiso escoger a María. Pudo escoger a otra mujer, pudo escoger a otra doncella, pero escogió a María y esa fue la voluntad del Señor. Y fue en María donde el Espíritu Santo coloca en su vientre esa personita del Señor Jesucristo. Y aquí notamos tres aspectos importantes, algo que uno se da cuenta que es maravilloso, y es el trabajo de la Trinidad en este proceso. Dios lo planeó todo, Dios lo preparó todo. Dios quiso escoger a María para que fuera el instrumento donde naciera su hijo. El Espíritu Santo fue quien colocó en el vientre de María esa semillita de Cristo para que María quedara embarazada. Pero Cristo es la persona que viene a ejecutar el plan de salvación de Dios para alcanzar a su pueblo Israel y de paso alcanzar al mundo gentil. Entonces, cuando José se entera de esta situación, su marido dice como era justo. La palabra justo aquí equivale a decir como era una persona noble, como era una persona buena, amaba a María. Mire lo que él pensó. No quería infamarla. ¿Esto qué significa?
Esto significa, mis queridos hermanos, hasta dónde el amor de José por María era tan grande. Para José, María había cometido una falta. Para el pueblo judío, María había fallado. José se sintió golpeado. José nunca pensó que eso podía pasarle a él. Ahora, entre una pareja comprometida en matrimonio, que una de ellas saliera embarazada, aún sin estar casada, pero ya estaba comprometida, para el judío significaba un adulterio, porque ya el matrimonio estaba prácticamente ejecutado en la voluntad de los padres y en la voluntad de los dos que se iban a casar. Entonces, por eso José, ante semejante hecho, lo que piensa es, ¿cómo puedo proteger a María? ¿Cómo puedo yo evitar el escándalo que exponga a María a la vergüenza? Pero además de eso, lo quiso hacer secretamente. Y es allí donde uno se da cuenta de un amor tan grande, tan fiel, que para José fue más importante el sentimiento de compasión, de amor por María, y evitándole la vergüenza. Pero mire lo que podía suceder. Yo quiero invitarle a la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 20. Libro de Deuteronomio capítulo 20. Y quiero invitarle a leer el versículo 7. Deuteronomio capítulo 20, versículo 7. Mateo tiene un trasfondo judío. Fue escrito para los judíos. Así que todo esto tenemos que sopesarlo sobre la verdad del Antiguo Testamento, que es las raíces espirituales del pueblo de Israel. Mira lo que dice el versículo 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Lo que está diciendo el pasaje es, ¿quién no se ha comprometido con una mujer en matrimonio y no se casa con ella? Y convive con ella, pero dentro del marco del matrimonio, que era lo que el pueblo de Israel entendía y aceptaba y llevaba a cabo. Así que José de ninguna manera estaría pensando en otra cosa sino casarse con María. Ahora, frente a un hecho como este, tenemos que seguir pensando, bueno, el versículo 19 es un golpe tremendo para este hombre llamado José. Mire lo que dice la Biblia que le podía acontecer a María si José abría la boca, exponía a María públicamente, los padres de María lo llegaran a saber y lo llegara a saber el pueblo. Miren lo que le pasaría a María. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Mire lo que dice la palabra. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. María y José estaban comprometidos al matrimonio. Por consiguiente, para los padres de José y para la costumbre hebrea, ya estaban casados. Solo faltaba la ceremonia del matrimonio. Y aquí lo que está diciendo es que si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, si María hubiese cometido el pecado de fornicación o de adulterio porque estaba comprometida en matrimonio, María tenía que morir. Moría quien había estado con María y moría María completamente.
Ahora bien, Deuteronomio capítulo 22 nos aclara un poquito más lo que hubiese pasado con María. Deuteronomio 22, versículo 23. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Si hubiere una muchacha virgen, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, o sea, comprometida con alguno para casarse, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. Mire lo duro de la ley. Y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad. En otras palabras, no pidió ayuda, no pidió auxilio, se cayó la boca, y dice la palabra de Dios, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Por qué era necesario que se aplicara eso? Porque era la manera como Dios decía, este mal, para que no siga, es mejor quitarlo. Y el pueblo de Dios tuviera temor de Dios y respeto por la ley de Dios. Eso entonces era lo que podía suceder con María. La gente posiblemente iba a decir, no señor, aquí quienes se acostaron fueron José y María. Cometieron el pecado de adulterio, no esperaron el matrimonio y ese pecado les va a costar la vida. Bendito sea el Señor, que el Espíritu Santo trabajó de una manera tan especial para que nunca eso sucediera. Porque lo que estaba aquí era el plan de Dios, el proyecto de Dios del nacimiento del Señor Jesucristo. De ninguna manera José podía tocar a María. Acuérdense, si José o si Cristo viniese o naciese de la relación de José y María, quiere decir que Jesucristo hubiese nacido con naturaleza pecaminosa, tendiente al pecado. Quiere decir que Jesucristo hubiese heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, y eso nunca pasó en Jesús. Por eso la Biblia dice que Jesús jamás pecó, nunca cometió un pecado, vivió santamente, porque aunque era humano, condición humana, jamás dejó de ser un hombre santo, porque su condición interior era totalmente ajena a la naturaleza pecaminosa del resto de la humanidad. Por eso Él vino para morir por el pecado. ¿Quién va a morir por el pecado de otro cuando quien muere también es un pecador? Por eso Cristo no pudo heredar naturaleza pecaminosa de Adán. Esa relación hubiese traído un desastre muy grande, pero Dios en su sabiduría evitó, lo hizo de una manera extraordinaria. José solo fue un padre adoptivo de Jesús, pero su verdadero padre fue el Señor. José no tuvo nada que ver en el embarazo de María, fue la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vayamos un momento al versículo 20. Mateo, capítulo 20. Versículo 1, capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Y pensando él en esto, o sea, pensando José en esa situación, dice la palabra de Dios, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Esa palabra, hijo de David, quiere decir que José venía de la descendencia de David. Era correcto.
Porque si José no hubiese venido de la descendencia de David, entonces Cristo no hubiese venido del linaje de David. Es importante entender que Cristo viene del linaje de David como rey. José no es el padre de Cristo, pero José viene del linaje de David como hebreo, como judío, al igual que Cristo viene del linaje de David como rey, porque Jesús era hebreo, judío. Ahora, hermanos, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Quién convenció a José? Esta es una obra extraordinaria. Dios fue el que convenció a José de que lo que estaba pasando era el plan de Dios. Era lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, que Jesús nacería de una virgen. Por lo tanto, solo Dios podía convencer a José de que ese hecho venía de Dios. Y eso es maravilloso, porque nos damos cuenta lo extraordinario que fue la llegada de Cristo a este mundo, libre de pecado, cumpliendo la ley de Dios. La pareja de José y María en una vida santa, limpia, acorde a la enseñanza de la ley que el Señor había enseñado al pueblo hebreo. Entonces, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, ¿cómo entender ese gran misterio? ¿En qué categoría cabe esto? Solo en dos categorías. La primera, en la soberanía de Dios. Así lo quiso Dios, así lo llevó a cabo. Si la gente no quiere creerlo, bien. Si la gente no quiere aceptarlo, bien. Pero el creyente sabe que Dios es todopoderoso para hacer eso y mucho más. Así que Cristo es la persona que viene al vientre de María por obra del Espíritu Santo de Dios. Y ahora Dios le está diciendo a José: lo que hay en su vientre viene del Espíritu Santo, es de Dios. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, dice, de sus pecados. Aquí hay algo interesante, mis queridos hermanos, y es: Dios usó el método natural. Dios hizo al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Dios, en el embarazo de María, lleva a cabo las tres funciones que se dan normalmente en un proceso como este. Primero, concebir, quedar embarazada. Eso fue lo que pasó con María, por obra del Espíritu Santo. Segundo, el tiempo del embarazo. Eso es normal. María vivió su tiempo de embarazo de manera normal como cualquier mujer. Tercero, el parto. María parió a Jesús, dio a luz a Jesús como cualquier mujer. Entiendan una cosa: ni José ni María tenían la idea de que eso iba a pasar en la vida de ellos. Mucho menos que María sería la escogida del Señor para que fuese ella la persona que cargara en su vientre a la persona del Señor Jesucristo. Por ende, como cualquier chica de su época, como cualquier joven de su época que quiere formar una familia, pensaron en hijos, pensaron en el hogar, pensaron en formar una familia como las de sus padres. Es lógico pensar que para José y para María tener hijos era lo normal y fue lo que ellos anhelaban y deseaban.
pero no pudieron hacerlo antes que Cristo naciera. Primero nació Jesús y después que Jesús nació, ellos se casaron, formaron su hogar y tuvieron su propia familia. ¿Por qué no? Si eso es lo que Dios estableció. Lo que pasa es que esto rompe un concepto muy cerrado religiosamente en relación a María. Que María mantuvo su virginidad en el parto y después del parto. Bueno, eso rompe con el plan de Dios, con la obra de Dios. Eso rompe con lo trazado por Dios desde el comienzo. Por eso con Adán y Eva Dios dice, creced y multiplicaos. Así era como se iba a llenar la tierra, que la mujer pariera. María, como cualquier mujer normal, también pensaba en tener su familia. Ahora, el hecho de que ella hubiese sido escogida por el Señor no implica que no se hubiese casado con José y que no hubiesen tenido sus propios hijos. Versículo 21. El nombre de Jesús viene precisamente de esa tradición que en el Antiguo Testamento la gente sabía de Dios. Y lo que aquí está diciendo es que Jesús salvaría a su pueblo, al pueblo de Israel, de su pecado. Pero en el hebreo viene del nombre Jehová es salvación. Jehová es salvación o el Salvador. O el Salvador. Así que Cristo viene como Salvador a traer la salvación de Dios al pueblo de Israel y a esta tierra. Y es interesante, si Israel hubiese entendido este plan perfecto del Señor, pues ellos hubieran tenido la bendición de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Póngase a pensar usted, si el pueblo hebreo se hubiera enterado de que a ese Jesús que nos están presentando como el Hijo de Dios viene de una relación de José y María. Posiblemente hubiese habido dificultad, porque antes de eso hubiesen apedreado a José y a María, porque el hecho de haber salido ella embarazada implicaba ir en contra de la ley de Dios, un pecado de inmoralidad que ofendía a Dios, y para ello la muerte era el acto de justicia. Ahora tenemos al Señor diciéndole a José, María dará a luz un hijo, lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, ¿cómo lo describe Isaías? Isaías capítulo 7, versículo 14. Observe usted, Isaías 7, 14. Dice la Biblia, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora, el nombre Emmanuel, el pueblo de Israel lo conocía. Ahora Cristo viene como el Salvador, como Jehová Salvador, o Jehová salva, pero también viene como Dios. Por eso está diciendo Emmanuel, Dios con nosotros, con el pueblo hebreo y ahora con nosotros como creyentes, como el pueblo no judío. Y aquí se cumple la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Algo maravilloso, y está diciendo literalmente, y concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen saliendo embarazada, dando a luz a un hijo. Solo Dios podía hacerlo. Solo el Señor podía iniciar su plan en la tierra de esa manera. Lucas capítulo 1. Observen cómo lo plantea o cómo lo presenta Lucas.
Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Vamos a empezar del versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ese es el secreto. María halló gracia delante de Dios. ¿Eso qué significa? Puede ser una vida espiritual maravillosa, puede ser una conducta de una mujer temerosa de Dios y cumplidora de su deber como hija de sus padres, en obediencia a sus padres, bajo la autoridad de sus padres. Puede ser también una joven que en su corazón era profundamente fiel a la ley de Dios, al Dios de la Biblia, obedeciéndole en todo. Lo importante es que el Señor dice que María halló gracia delante de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, el linaje de David, hijo de David, el heredero del trono de David para siempre. Dice la palabra de Dios: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Rey de reyes y Señor de señores para siempre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Completamente normal. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo está registrando Lucas de esa manera. Mateo no lo registra de esta manera. Pero fíjense lo consciente que era María de una vida de santidad, de temor de Dios. Una vida queriendo agradar a Dios de la manera más estricta. ¿Cómo será esto si no conozco varón? ¿Cómo puedo yo decirle a la gente que salí embarazada sin tener relaciones con nadie? Dice la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso es que esto es un hecho sobrenatural. Esto es un hecho de la mano del Señor en unión al Espíritu Santo. Esta es la obra del Dios Todopoderoso, que así lo decidió, así lo llevó a cabo, evitando que José y María pudiesen haber tenido antes alguna relación. María era una virgen limpia, pura, moralmente, sin ningún pecado de fornicación antes, limpia y temerosa de Dios. Y dice: el Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Póngase a pensar la sorpresa de esta mujer joven. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Otro milagro del Señor para que María se dé cuenta que es Dios el que está haciendo eso. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Usted sabe que Dios en el Antiguo Testamento abrió el vientre de muchas mujeres que no podían tener hijos y les dio hijos. Eran estériles y Dios hizo ese milagro. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una pregunta: ¿se equivocó Dios al escoger una relación de un hombre joven y de una muchacha joven como María? De ninguna manera. ¿Cómo culmina María ese diálogo?
La conclusión es, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. En otras palabras, creo que esto es de Dios. Creo que es el Señor el que está haciendo esto. Creo que es la obra de Dios. Creo que Dios tiene un plan y soy ahora instrumento en las manos de Dios. Creo que por encima de todo es la voluntad de Dios. He aquí la sierva del Señor. Estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras con mi vida. Eso era lo que Dios realmente quería de esta joven. Eso era a la final lo que Dios ya había trazado con María y con José, que José aceptara esa realidad. Y José lo aceptó. Ahora María lo acepta en el Evangelio de Lucas y se convierte en una sierva que hace la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Mateo capítulo 1, para terminar ya. Versículo 22. Todo esto aconteció, lo anteriormente leído. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José, mire, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En otras palabras, lo que Dios había trazado se llevó a cabo a la perfección. Solo José pensó, este problema es demasiado grande, pero el Señor obró en la vida de José y José aceptó el plan de Dios, incluyéndolo a él como incluyendo a María, aceptándola como su compañera. Y la palabra de Dios dice, pero no la conoció. Versículo 25, pero no la conoció. En otras palabras, no convivió con ella carnalmente. No la tocó físicamente para tener relaciones íntimas. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En otras palabras, José primero llevó a cabo que se cumpliera la voluntad de Dios. Cuando ya María dio a luz a su hijo, en el tiempo José se casó con María y convivieron juntos como una pareja. Pero es interesante, pero no la conoció porque no era su esposa todavía, porque no se había casado, porque eran temerosos del Señor y respetuosos de la ley de Dios. De tal manera, mis queridos hermanos, que como conclusión de esto pudiéramos pensar, ¿cree usted que Dios corrió un riesgo con José y María? De ninguna manera. Era Dios quien estaba determinando eso. Dios estaba trabajando en la vida de José y en la vida de María. Así trabaja Dios en la vida de las personas. Cuando Dios toma a una persona, llama a una persona, escoge a una persona para su plan, para su propósito, Dios cumple su propósito. Dios le escogió a usted, Dios me escogió a mí. Y así como José y María decidieron aceptar la voluntad de Dios y aceptar el proceso que Dios había establecido y se convirtieron en los siervos del Señor, eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Que estemos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra vida a pesar de todo. Así la gente no lo acepte, así la gente no lo entienda, así la gente lo critique. Pero para nosotros que creemos en el Señor,
debemos entender que siempre debe primar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, este es un pasaje maravilloso porque vemos que el plan de Dios en este sentido no tuvo oposición, no tuvo conflicto. Ambos ya estaban en el plan de Dios. María, la escogida por Dios, José, el escogido para que él apoyara a su mujer, a María, en el proceso de embarazo, en el proceso del parto, hasta que Jesús nació y después María y José se casaron, se unieron y tuvieron su familia. Por eso, mis hermanos, el plan de Dios es perfecto. No hay ni una sola falla. No hay pecado en Jesús. La Biblia dice que Jesucristo nunca hizo pecado, nunca cometió pecado. Fue tentado como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. La pregunta es ¿por qué? Si era humano como nosotros. Pues él no nació con naturaleza pecaminosa como usted y como yo. No estaba sometido a ese martirio del pecado como nosotros. Por eso él tuvo que venir a morir por nosotros, un justo por los injustos. La naturaleza de Cristo fue una naturaleza libre del pecado. No quiere decir que humanamente no hubiese sido tentado es que su propia naturaleza era una naturaleza que venía del Señor, del Espíritu de Dios. No estaba sujeta al pecado. Ese es nuestro Salvador. Ese es el plan de Dios. Esa es la entrada triunfal de Cristo a esta tierra, en santidad, en verdad, en pureza, a través de una virgen. No hubo relación íntima de ninguna índole. Fue la obra del Señor a través del Espíritu, colocando en una virgen para que se cumpliera lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Su Salvador, mi Salvador, realmente es perfecto, es santo. El plan de Dios es perfecto. Nada lo va a hacer tropezar. Dios no se equivoca. Las acciones de Dios son perfectas. Así el mundo las critique. Dios siempre hace lo correcto y lo perfecto. Por eso usted y yo debemos caminar en obediencia. Debemos andar con esa convicción. Lo que Dios hace es correcto. Y debemos siempre recoger esas palabras de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí está mi vida. Haz en mí conforme a tu voluntad. Ni usted ni yo se nos ha pedido algo tan grande como lo que se le pidió a José y a María. Pero hay otras cosas que tal vez el Señor nos puede pedir. Y lo que Él espera escuchar de nosotros es decir, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Sucediere lo que sucediere, tu voluntad es perfecta y tu voluntad está por encima de todo. Así fue como entró Jesús en esta tierra, Dios usando el método, la forma natural en una mujer para que el hombre entendiera que esa es la manera como se debe multiplicar la raza humana. Los 3 pasos. Una mujer que realmente queda embarazada, una mujer que tiene su embarazo visible y una mujer que da a luz un hijo. Así fue como pasó con Jesús. De no haber pasado así, pues yo no sé qué otra manera Dios hubiera inventado, pero fue fiel a su propia creación cuando Él dijo, creced y multiplicaos. Es la manera como Dios estableció que la raza humana se multiplicara y ese mismo canal Dios lo usó para la traída de su Hijo a este mundo. Bendito sea Dios que hace todo perfecto, que hace todo
de acuerdo a su santa voluntad. Que no hay contradicción entre lo que pasó ayer, hoy y lo que fue en el pasado. Todo es perfecto, porque Dios no hace pruebas. Dios no llama gente para ver qué va a pasar. Dios no va a correr riesgos con nadie. Cuando Dios decide que sea este será, y Dios lo preparará, Dios lo capacitará, Dios lo usará y Dios hará su voluntad. Qué bueno que usted y yo seamos esos instrumentos escogidos, usados por Dios para que Dios sea glorificado y que todos los días digamos gracias Dios porque puedo entender que tu voluntad es perfecta. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Que Dios nos bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por este párrafo del capítulo 1 de Mateo, del 18 al 25. Gracias porque en ese párrafo se conjugan muchas cosas. Tu soberanía, tu poder, tu voluntad, la perfección con que tú haces las cosas, la manera como tú escoges, apartas, la manera como intervienes para convencer a la gente de lo que tú quieres hacer, la manera como usas a las personas para glorificarte tú, así como sanas un ciego, así como sanas un paralítico, así como sanas a una persona de un cáncer o de una enfermedad, así como tú haces un milagro para levantar un muerto, son cosas que nos van mostrando que tu poder es ilimitado. Así que lo hiciste de esta manera con María y José, y gracias porque ellos entendieron tu propósito y se entregaron a hacer tu voluntad. Gracias por María. Gracias porque fue la mujer que usaste. Muy bienaventurada es, dice tu palabra. Muy bienaventurada, muy apreciada, muy estimada. Qué gran ejemplo para el mundo cristiano. Gracias porque nada de lo que tú decides o trazas podrá ser criticado, juzgado, porque vaya en contravía a lo que tú realmente nos has enseñado. Todo lo haces de manera perfecta. Así como hoy una mujer tiene el proceso, queda embarazada, tiene su embarazo, da a luz, así pasó con María y así fue como Cristo nació. Gracias, porque tú eres tan grande y tan maravilloso que fuiste capaz de usar eso para traer a tu Hijo como Salvador a tu pueblo, a nosotros, y para traer la esperanza a este mundo. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias.